El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 24 ya de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy junto a mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fantástico, súper bien. Qué bueno, me alegro. Oye, hoy día, un día bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Hace un año atrás estábamos inaugurando nuestra gran exposición que conmemoraba justamente los 10 años de nuestro archivo audiovisual. Claro, nosotros tenemos nuestro archivo fotográfico y audiovisual en la Biblioteca Nacional. El AFA. El AFA, que por supuesto son especialistas en este tipo de soportes y resguardan un patrimonio que también es parte de nuestra memoria, así que un saludo bien grande a todos nuestros compañeros que trabajan ahí. A todos quienes han colaborado también a lo largo de la historia del AFA, y por supuesto siempre recordar que pueden revisar los materiales en Biblioteca Nacional Digital. Y la próxima semana vamos a tener una sorpresa Justamente sobre este tema, así que muy atentos. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Mira, Condorito, Barrabase, Paula, El Peneca, Suceso. Qué entretenidas son las revistas. Cada uno tiene una favorita con la cual ha soñado, ha revisado imágenes, ha leído historias, así que ese va a ser uno de nuestros temas. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Me acordé que cuando chica yo leía la MIS 17. ¡Wow! ¿Y sabes quién colaboraba ahí? ¿No? ¿Quién? La expresidenta Michelle Bachelet. ¿En serio? En la, creo que se llama algo así como Consúltala al Doc, algo así. Bueno. Y podías preguntar por tus primeras espinillas y esas cosas. Claro, en su calidad de médico. Absolutamente. Pero también vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las exposiciones, ahí donde los contenidos de nuestra biblioteca se transforman. Y ya no solo van a ser libros, sino que van a estar llenas de información, imágenes y por supuesto color. Qué entretenido el programa de hoy. Vamos a estar súper bien. Partamos entonces, Vamos. ¿te parece? Bueno, vamos entonces con el primer invitado, con la más completa colección nacional de revistas. La hemeroteca de la Biblioteca Nacional fue creada el año 1974 con motivo del aniversario 161 de la institución. El director de esos años, don Roque Esteban Escarpa, bien nombrado también en La Proclama, decide concentrar este tipo de publicaciones en una sección especial. Alberga esta sección en sus depósitos revistas chilenas y extranjeras, almanaques y publicaciones oficiales chilenas, entre muchas otras cosas. La mayoría del acervo actual de la sección se recibe por concepto de nuestra ley favorita, el depósito legal. Y bueno, también para, antes de presentar a nuestro invitado, contar que tiene como funciones principales acopiar, organizar, conservar y difundir las publicaciones periódicas del país, excepto los periódicos, así como también extranjeras que contribuyan a apoyar el desarrollo e investigación de sus usuarios y usuarias. Bueno, y para conocer este maravilloso universo que es la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, estamos ni más ni menos con el jefe de esta sección, Mauricio Castro. ¡Bravo! ¡Bravo! Que es bibliotecólogo y además un gran conocedor de revistas. Muy bien. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, aquí estamos. Bienvenido. Gracias, muy amable por invitarme. No, gracias a ti por compartir con nosotros este tiempo en La Proclama. Una de las secciones tal vez más queridas también de la Biblioteca Nacional. Cuéntanos un poquito cómo surge, cómo se conforma, cuéntanos un poco del origen. A ver, bueno, como tú bien dijiste, el señor Roque Esteban Escarpa decidió juntar todo lo que tenía que ver con revistas, ¿ya? Y él contrató personal, ¿ya? Que eran 13 personas que se dedicaron a retirar material de secciones, ¿ya? Como sección chilena, sección Fondo General,
había una sección que se llama europea y la otra de la americana. Entonces de ahí sacaron todo el material extranjero, de la europea, de la americana y de la Fondo General. Y de la sección chilena sacaron todo el material que era chileno. Y así comenzó, fueron de a poco fueron juntando material y tenemos 3 pisos. Wow. Que están denominados, bueno, en esa época el jefe, que era Fernando Castro, que fue la persona que comenzó con la hemeroteca, decidió nombrarlos como 12, 12A, 12B. Entonces en el piso 12 están todos los materiales que en esa época eran chilenos, ¿ya? El 12A, todo lo que era americano, ¿ya? Estaba ordenado por país. Comenzaba por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, alfabético, hasta que llegaba a USA, ¿ya? Al otro lado. Daba toda la vuelta. Daba toda la vuelta. Y después el 12B, ahí colocaron todo el material que era extranjero, ¿ya? De Europa, ¿cómo se llama? Más que nada de francés, hay material inglés, hay revistas españolas del 1700, 1800, 1900. Es un material que realmente no se pide mucho, porque lo que más se pide son las revistas chilenas. Pero sí tenemos material como la otra vez estábamos hablando, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre el Journal de Bascan? O de Escapán, creo que se llama, que es del año 1760. Tenemos un número del año 1763. Y el otro que tenemos, que por intermedio de una compañera que es Elizabeth Cerda, me recordó que se llama El Mercurio Histórico y Político. Es una revista chiquitita así, española, ¿ya? Y que está encuadernada en pergamino. Esas son las más antiguas que tienen. Esas son las más antiguas. Sí, nos contaste varias cosas que queremos ir profundizando. Tal vez la primera es decir, ¿dónde está? Dentro de la Biblioteca Nacional. Vamos a la sección preferida de María José Cuello, ubicándonos en la Biblioteca Nacional. Viajen conmigo e imaginen. Ustedes entran al edificio, por supuesto, de la Biblioteca Nacional por el sector de Alameda, suben esta maravillosa escalera, cruzan la maravillosa mampara y primer pasillo hacia la mano derecha, al fondo. Al fondo. Exactamente, está ahí hemeroteca, que también se conoce como el Salón Pablo Neruda. Claro que sí, al fondo a la izquierda. Perdón, eso mismo. ¿Qué dije yo? Al fondo. No, pues, derecha. A la derecha. Sí, pero la hemeroteca al fondo a la izquierda. Sí, caminando hacia la cordillera. Hacia la cordillera, a la izquierda. Claro, ya nos contaste, Mauricio, entonces cómo se conformó originalmente la hemeroteca, sacaron revistas de los fondos que ya existían. Y hoy además reciben a través del depósito legal. Pero también sabemos que cada vez circulan menos revistas en nuestro país. ¿Qué están recibiendo por depósito legal? ¿Qué volumen de revistas? ¿Cuáles son las principales? A ver, lo que pasa es que, por el tema de la pandemia, muchas revistas dejaron de circular. O sea, dejaron de publicarse en papel. Y comenzaron a publicarse en digital. Ya, ahora no, ahora están volviendo algunas, no todas, están volviendo a salir en papel. A veces hay unas que salen en papel y también salen en digital. Pero yo creo que más que nada hubo un tema económico, porque había una editorial que creo que era la editorial Holanda, no sé si ustedes se acuerdan, que tenía varias revistas, que estaba... me acuerdo que estaba la Cosa, la Caras, había una revista que era de economía, que en este momento no me acuerdo, estaba la 1017 también. Esa al final terminó... Desapareció. Finiquitó, y esas eran las revistas que eran como más solicitadas, en realidad, porque al final eran revistas misceláneas, que la gente le interesaba mucho revisar. Y esas fueron como 10 revistas en realidad, ¿no? Y también estaba no me acuerdo muy bien si estaba la Condorito, no me acuerdo, porque también la Condorito terminó, pero ahora la Condorito volvió, ya, y la tiene una empresa que en este momento no me acuerdo cuál es, y está volviendo a salir. Ya, hubo un tiempo que salió la revista Vanidades también, ya, pero no ha llegado a la biblioteca, como tú bien decías. Por el tema de depósito legal, hay algunas imprentas que son más activas que otras. Entonces ellos nos depositan el material y llega, ¿ya?
pero hay veces que no llega. Entonces tenemos algunas colecciones que están incompletas. Sí. No todas las colecciones de la Biblioteca Nacional están completas, o sea, la gran mayoría cree que están completas, pero no, siempre hay números faltantes. Me acuerdo de un compañero, una persona que siempre va a la biblioteca, que es Víctor Puelles, ¿ya? Él pregunta por la revista Ritmo. Ya. Entonces, lamentablemente la revista Ritmo, por la manipulación que se le hace siempre a todo material, ya termina por empezar a descomponerse. A deteriorarse. A deteriorarse. Claro. Entonces, se microfilmó. Claro. ¿Ya? Y él siempre está queriendo pedir y queriendo revisar la revista, físico. el físico. Y claro, tenemos la colección microfilmada, ¿ya? Que se presta en el salón de Camilo Enrique. En periódico y microformato -1. Exactamente. Pero siempre me está pidiendo la revista, porque él quiere sentir el olor a papel. Sí, claro, es que no hay como eso. Y Oye, Mauricio, claro, pero mencionaste un tema bien interesante, que es cuando las revistas dejan de publicarse en papel De circular. y solo queda un formato digital. ¿Qué pasa con esas revistas digitales? bueno, esas revistas digitales se pueden revisar en la Biblioteca Nacional Digital. Ya. ¿Ya? Bueno, el tema económico, ustedes saben que es un tema complejo en el tema de la cultura, entonces la idea nuestra siempre ha sido que todas las revistas que tenemos y toda la colección puedan digitalizarse. Claro. Pero lamentablemente, por lo que te acabo de decir, no se puede, sino que siempre hay algunas cosas que se hacen, ¿ya? Y otras que no se pueden hacer. Lo que más se hacía era el microfilm. Sí. Esa se microfilmó mucho. Pero bueno, la Biblioteca Nacional decidió terminar con eso y comenzar El proceso de digitalización. Claro. Mauricio, perdón, y ya mencionabas, por ejemplo, a un usuario habitual de la revista Ritmo. Sin embargo, ¿qué otras revistas son también las más consultadas? ¿Cuáles son hasta el día de hoy las que más investigadores o investigadoras van a revisar? Mira, la revista que más se investigan, que son variadas, no recuerdo muy bien las revistas, pero por ejemplo, hay gente que revisa la revista Carabinero. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que revisa pues ya no me acuerdo muy bien en este momento, porque casi todas las revistas que se revisaban están microfilmadas. Claro. ¿Ya? Pero siempre llega gente del extranjero a revisar ciertas revistas, específicamente revistas como por ejemplo estadística, estadística de educación, estadísticas de minería, estadísticas de todo lo que tiene que ver con el aparato productivo de Chile. Claro. Porque también hay que tener en cuenta que revistas no son solo aquellas Tal que cual. se venden en el kiosco, las que nosotros ya nombramos, las que son más misceláneas, que van dedicadas a un público en general, sino que muchas instituciones tienen sus propias publicaciones y esas también están ahí en la hemeroteca. Los colegios profesionales, distintos ministerios, claro. Cernatur, me acuerdo haber visto alguno por ahí. Entonces, como bien dice Mauricio, también son fuente muy importante para investigaciones que tienen que ver con diversos temas, pero también se pueden encontrar efectivamente datos estadísticos y de otra índole. Hay memorias también, memorias de empresas, memorias de los ministerios también, pero como les acabo de decir, no siempre tenemos las memorias, todas las memorias, o sea, de todos los años. Claro. Sí, de repente tenemos las memorias saltadas, pero algo tenemos, algo podemos prestar para el usuario que las necesite revisar. Sí. Oye, Mauricio, y mencionabas tú la revista Ritmo, que por supuesto es una publicación icónica en nuestro país, súper recordada, y de hecho en la Biblioteca Nacional hace algunos días la estuvimos recordando. Tuvo el Pollo Fuente. Con investigadores, tuvo el Pollo Fuente que se lució, estuvo Wildo, estuvieron dos mujeres que estuvieron a cargo de la revista, y lo menciono porque en la biblioteca se trabaja mucho con este material para hacer este tipo de investigaciones, pero también se hacen exposiciones de la revista, Zigzag, el Peneca, etcétera. Entonces, a ustedes les toca trabajar mucho con otras secciones dentro de la biblioteca. ¿Cómo es esa colaboración? Sí, en realidad nosotros le prestamos material a todas las secciones de la Biblioteca Nacional. O sea, por ejemplo, gráfica chilena. El archivo de la gráfica chilena. De repente, bueno, los que montan mucho son Extensión Cultural. Sí. Entonces ellos tienen temáticas específicas y bueno, ahí conversamos
lo que ellos necesitan y se le presta. Y esas son las revistas que se exponen. Claro. Pero ese ya, claro, trabajamos en forma conjunta, Claro. pero ellos más bien deciden las temáticas que van a trabajar. O sea, hay un universo de usuarios, podríamos decir, externos, que son fuera de la biblioteca, pero también hay hartos investigadores que están trabajando de manera interna en la biblioteca. No, y se da mucho con memoria chilena. La memoria Claro. chilena, de repente, ellos tienen varios investigadores y siempre están pidiendo revistas relacionadas con su temática también. Entonces, Claro. como que ellos tienen... Con los minisitios. Eso, con los minisitios, con cosas temáticas, qué sé yo, un artículo especial que ellos sacan, Claro. y nos piden todo tipo de revistas dependiendo de lo que ellos necesiten estudiar. Y también mencionaste hace un ratito que hay un fuerte trabajo desde conservación y restauración, otro equipo con el que trabajan también más como mano a mano. Sí, también trabajamos mano a mano. Incluso esa revista que yo les decía que se llamaba, que es del año 1700 y tanto, que era la revista esa... El Journal. El Mercurio. El Mercurio, ya. El Mercurio de histórico y político. Bueno, acabo de conversar, o sea, hace 15 minutos, 20 minutos. Veníamos justo Claro, saliendo. Exacto, antes de venirnos para acá Claro. me llamó Marian Wanke. Baquez. Baquez, que es la Baquez, jefa de nuestro claro. laboratorio de conservación y restauración. Y quien ya Claro. pasó por la proclama. Por supuesto. Claro, entonces ella me dijo que nos iba a hacer una restauración, una mantención de la revista esa, porque esa revista está en pergamino, Wow. ¿ya? Claro. Entonces el pergamino es demasiado delicado, Claro. ¿ya? Y son como 130 números que tenemos, Wow. 130 volúmenes, así que ella se va a encargar de hacerle unos estuches especiales de conservación, para que fuera de ya llevan de 500 años, continúen 500 años más. Esa es la idea. Esa es la idea, Es ¿cierto? la idea de todos nuestros materiales. Mauricio, ¿y quiénes conforman actualmente el equipo, además de ti? A ver, en este momento somos 8. 8 funcionarios. ¿Y cuáles son las funciones justamente? A ver, hay un que le llamamos profesional de apoyo, Ajá. Claro. que en este caso sería Pablo Segura. Tenemos una funcionaria administrativa, pero que es profesional, es Mariluz Pizarro, que ella se encarga de ingresar todo el material a la base de datos, Aleph. Ujú. Sí. ¿Ya? También se encarga de solicitar los números que no nos llegan. Ella está ahí insistiendo. Exactamente. Ujú. Nos comunicamos con los editores, como también con la otra sección, que es el depósito legal. Claro. Para que ellos se hinquen más el diente. Claro, Nosotros- el depósito legal Sí, tienen por como un servicio de detectives ahí. Claro. Van en busca de las imprentas que no han cumplido con la ley. Ya saben ya. Los perseguiremos. Ajá. Claro. Y bueno, y los otros son gente que a ver, está María Angélica Ujú. Castro. Es que de repente se me olvidan los nombres. Está la Está, Eli. está Elizabeth Ajá. Cerda, está Nicole, ¿cómo se me olvidó? Nicole Orellana, Ujú. ya está Cristian Silva, que es nuevo, él llegó este Ujú. año, y también Miguel Valdés, Ujú. no sé si lo dije. No, Ya, Miguel Valdés, que en este momento él está con licencia. perfecto. Ya, pero él es otro integrante de la sección. Y bueno, ellos se encargan de prestar y de armar colecciones, de todo lo que tiene que ver con el aparato administrativo interno. Sí. Porque hay que decir que la hemeroteca tiene un salón hermoso, Precioso, sí. donde la gente puede pedir las revistas Ujú. que les interesan y quedarse leyendo ahí, hojeándolas, sacando la información que necesitan, pero realmente, para mi gusto, es un agrado estar ahí porque es el ambiente propicio para dedicarse a esas tareas. Tiene todas las condiciones que a mí me parecen fantásticas Sí. para leer, que son silencio y es fresquita. Y buena luz. Sí, buena luz Sí. también. Además, por supuesto, está el personal de Hemeroteca ahí siempre disponible para facilitar todos los materiales. No, sí, eso sí, en realidad las chiquillas y los chiquillos se portan súper bien. En Sí. realidad tenemos gente que atiende muy bien a los usuarios, así que Ujú. de eso no tengo nada que decir. Sí, Así que súper amable. quedan invitados a, ¿cómo se llama?,
a revisar, si quieren ir a revisar todo el material que tenemos, y le enseñan a buscar en los catálogos que tenemos nosotros ahí. O sea, yo puedo llegar ahí sin haber sabido nada. No, Sí, sí, en fantástico. realidad, sí, Es una de esas secciones que no necesita cita previa también. Exacto, Entonces, eso es súper importante. Uno llega libremente y ahí lo orientan de Ujú. cómo buscar, cómo pedir, y efectivamente se caracterizan por la amabilidad y por el buen Exacto. trato al usuario. Bueno, y si no están registrados, también los chiquillos los registran. Ah, Así que, mira, súper bien. Sí, Perfecto. ahí los ayudan ahí a buscar material. Mauricio, si bien uno puede ir de usuario a usuaria, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando tal vez bibliotecología, pensemos que estamos en una radio universitaria, además, que tiene la carrera, ¿puedo hacer alguna práctica en hemeroteca? ¿Hay Sí. alguna posibilidad de hacer ahí algún trabajito? Sí, en realidad sí está la posibilidad. Nosotros en este momento hay una niña en práctica que es de la ENAC, Michelle Cerda. Ya. Ella está en práctica, está haciendo la práctica, está hasta noviembre, comenzó con nosotros en septiembre y está hasta noviembre. Y va a hacer su práctica profesional. Y no solamente desde la bibliotecología, sino también, por ejemplo, yo trabajo algún tema desde la historia, tal vez, Sí, u otra también. rama de las humanidades, porque habíamos comentado también que desde hace un tiempo atrás la hemeroteca está haciendo intervenciones, una especie de exposiciones, ¿cierto?, dentro de la sala. Por ejemplo, el año pasado hubo una sobre revistas infantiles y juveniles, donde Sí. estaba la Mis 17 justamente, y Peneca, y en fin. Y ahora hay una de la revista Sucesos. Cuéntanos Sí. un poquito cómo se gestó esa exposición. Bueno, esa exposición se gestó por una niña que hizo una pasantía ahí, Ujú. se llama Trinidad. Ella hizo una pasantía, estuvo revisando la revista Sucesos. Ella comenzó con una temática, o sea, ella tenía algo en la cabeza, pero no sabía muy bien cuál era la temática que tenía Ujú. que desarrollar. Y revisando la revista se dio cuenta que escribía muchas mujeres. Sí. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que había una temática que podía explotar. Claro. Y trabajó en eso. Y la exposición está relacionada con todas las mujeres que han trabajado incluso trabajó, no me acuerdo muy bien, pero parece que trabajó también Gabriela Mistral, no me acuerdo muy bien. Sí. Wow. Sí. No lo tengo muy claro en este momento, pero ella me dio un listado de todas las personas que cooperaron con la revista Suceso. Perfecto. Que Suceso es una revista fascinante, así que también invitamos a todos nuestros auditores a que no solo Sí. vayan a la hemeroteca, sino que vean esa pequeña presentación, esa mini exposición que hay ahí, porque se van a encontrar realmente con un mundo bien especial que, por supuesto, retrata de forma maravillosa una época de nuestro país. Mauricio, le hago esta pregunta a todos los jefes de secciones que vienen a la proclama. Para ti, ¿cuál es tu revista favorita de la hemeroteca? La revista favorita. O la que te haya llamado más la atención también puede ser. A ver, lo que pasa es que hay, bueno, casi todas las revistas tienen su sello y su cosa especial. Pero yo revisando revistas antiguas, porque me tocó revisar revistas más o menos del año 1910, 1800 y tanto, me encontré con dibujos, Ujú. ¿Ya? ya, que son muy, como te dijera, muy reales, ya, o sea, no parecen revistas como fotos, como serigrafía, ¿me Claro. entiendes? Eso me llamó la atención. Sí. Eran muchas revistas de sátira. Claro. Esas sátiras políticas son muy buenas porque colocan a los políticos. Hay un componente humorístico importante. Exacto. Sí. Esas me gustaron mucho. Sí. Es que también para la historia del humor gráfico, Sí. las revistas Sí. son fundamentales. Sí. Yo justamente quería un poco insistir en esa idea, porque ya hablamos de, bueno, bibliotecarios, hablamos de investigadores tal vez desde la historia, pero toda la parte visual, por supuesto, de las revistas Sí. es un mundo riquísimo. Sí. Las imágenes, dibujos, como La tú estabas gráfica. mencionando, claro, las tipografías, Sí. el tema del diseño gráfico. Sí. ¿Sabes cuál revista me gusta a mí? ¿Cuál? Que encontré en la hemeroteca porque no me acordaba que A existía. ver. La revista El Happening con Ja. Ah, sí. ¿Tenía revista? Tenía revista Sí, con sí, un cómic sí. de la oficina, con Pepito Sí, TV. son como 10 números. Incluso esa revista yo me acuerdo que
Una vez que fue un canal, el canal Megavisión, con Claro. esta chica, ¿cómo se llama la chica que hace un programa? Con la María José Quintanilla. Ella, con ella. Sí. con Tocaya. Sí, ella, con sí. ella. Sí, Y- ahí la descubrí yo. Sí, pues y ahí la descubrió también ella, Sí, porque sí, sí, no, sí. no la conocía, no Sí. la conocía para nada. Y ahí se la encontré, se la mostramos a la dama y él estuvo revisando. Bueno, ese intercambio yo también creo que es súper bonito. Por ejemplo, yo conozco la mayoría de las revistas que conozco gracias a mi papá, que nos compraba Barrabases, Lorenzo y Pepita, unos clásicos, pero así. Así que un beso a mi papá. Bueno, así es, la hemeroteca está llena Sí, de por favor, tipo, vaya. de ese tipo de tesoros Ujú. que además conectan muy bien con el público común, porque como empezamos diciendo, todos tenemos una revista que apareció en nuestra historia y Sí. de cierta manera nos marcó. Ujú. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado en la proclama. Súper interesante todo lo que tiene que ver con la sección hemeroteca y como tú lo dijiste, están todos invitados a que te visiten ahí. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Vamos entonces ahora con nuestro archivo sonoro. Vamos. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Actor, compositor y guitarrista chileno que debutó en 1974. Se destacó como exponente del canto nuevo durante la década de los 70 y los 80, tanto por su poesía como por sus habilidades en la guitarra acústica. El estilo de Hugo Moraga es innovador, tanto en forma como en contenido. Destaca por su lenguaje armónico y su técnica guitarrística, pero también por su poesía refinada y profunda. El siguiente documento sonoro es muy, pero muy reciente. Me encanta. Es del 15 de octubre recién pasado, de este año. Ajá. Y se registró en el Archivo de Música de nuestra Biblioteca Nacional en el contexto de su aniversario número 55. Ese día además fue muy especial porque se presentaron dos libros que nos acercan a la obra de Hugo Moraga, Vergo Cantabile y Guitarra Continuo. El primero nos acerca a sus letras y su poesía fue escrito por el propio Hugo Moraga, y el segundo nos acerca desde su música, y los autores son el propio Hugo Moraga y otro conocido de la casa, Rodrigo Invernizzi. Rodrigo Invernizzi, Ajá. nuestro Rodrigo Sí, Invernizzi. presentó libro. Pero qué orgullo. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Pendientes. Y les invitamos a poner mucha atención a su letra y tal vez, ¿por qué no?, adivinar a quién está dedicada. Se lo vamos a revelar después. Luces que nos miran detrás del cristal, rojos ojos que se encienden en velocidad, frenan poco y siguen, es lo que hago yo. Nos hundimos en la noche sin contemplación. Seguimos pendientes del instante siguiente sin más. Hondo en la memoria reposa el hogar, pero aquí bajo la lluvia tan ligero va. Sigue aunque se cansa, pero perro fiel, agarrada del asfalto, apenas si ve. Seguimos pendientes del instante siguiente sin más. ¿Cuánto se demora en ir y volver?
sin que fuera otro regresa por primera vez. La vida es la muerte, su resurrección, y la brasa que se quema dentro del motor. Seguimos pendientes del instante siguiente sin más. Gracias. Oye, solo para cerrar mi juego, ¿sabes a quién está dedicado la canción? No, sé que tú lo quieres decir. Sí, a su auto. ¿En serio? Es que Moraga es genial. No, es increíble. Sí. Ahí Rodrigo Invernici me contó ese dato. Bueno. Bueno, en la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Este miércoles 29 de octubre a las 12 horas, en este marco de la celebración de los 55 años de nuestro archivo de música, se presentará la obra musical Tríptico Sudamericano para Quinteto de Cámara de Nelson Niño. Nelson Niño es musicólogo, académico, oboísta, Wow. compositor y jefe de investigación del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e integrante fundador del grupo Sereno. Esta presentación será en la propia sala del archivo de música y contará con la presencia del propio Nelson Niño. Así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo y así celebramos los 55 años de nuestro archivo de música. Tal cual, así que nos vemos de vuelta a la pausa. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, hola, este es un saludo muy especial de Radio a Radio. Su amigo Pablo Aguilera de Radio Pudahuel para esta nueva radio que surge en la UNIAC, a las cuales le deseamos toda la suerte del mundo. Qué lindo además el desafío en un momento en que las plataformas invaden todo, que haya gente romántica, visionaria además, que se preocupe de la radio. Así que para Antonella y para Muriel, toda la suerte del mundo, que les vaya muy, muy bien en este nuevo desafío. Y arriba la radio, especialmente en este caso, la Radio Pública. Hola, buenos días. Yo soy Luis Salinas, guardia de seguridad de UNIAC, y llevo 30 años ejerciendo aquí. Me gustaría saludar a todos los alumnos, ya que ha sido muy grato trabajar con ellos, tanto cuando uno los saluda en la mañana, cuando ingresan, cuando se van, y también muchas generaciones que los vi llegar a esta universidad y los vi también terminar sus estudios acá y poderlos despedir. En Nos Estamos Leyendo, todo parte con un libro y dos autores para dar paso a una conversación inédita sobre las lecturas que les inspiran, provocan y les hacen felices. Un encuentro semanal todos los viernes a las 18 horas, aquí
en radiouniac.cl. Escúchanos y descubre tu próxima lectura junto a penguinlibros.com. Radio UNIAC. Aquí, la palabra no solo informa, transforma. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Nuestro siguiente invitado es periodista de la Universidad Diego Portales, magíster en literatura y doctor en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja desde 2018 en la Biblioteca Nacional y además es docente de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad de las Américas. Actualmente es parte del equipo de extensión cultural de la Biblioteca Nacional y se desempeña como coordinador de exposiciones. Bienvenido, Marcelo Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, Marcelo, idea general del público. El público dice una biblioteca, libros. Pero, oh sorpresa, en las bibliotecas también hay exposiciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el sentido de que haya exposiciones en una biblioteca? Bueno, lo primero, un poco hablar del equipo que somos nosotros en exposiciones. Te lo íbamos a preguntar más tarde, ¿sí? Pero bueno. me parece excelente partir porque estoy de Bueno. acuerdo contigo. Está bien. No, decir que efectivamente nosotros pertenecemos al departamento de extensión y que en este momento somos 4 personas. Está Pilar y Simón, que son diseñadores. Sí. Que ellos se encargan de la parte visual, y con Valentina vemos el montaje, investigación, redacción, etcétera, etcétera. Ahora tenemos a la Cata, que es una practicante de la Universidad de Chile de diseño. Sobre la pregunta específica de por qué hacer exposiciones en la biblioteca, bueno, la biblioteca, como ya lo han recorrido en todos estos múltiples capítulos del programa, tiene una colección muy amplia de material. Por lo tanto, una de las maneras que la gente accede al material es la consulta, pero también tratando de llegar a la mayor cantidad de público, las exposiciones de diferentes formatos es una gran manera de acercar ese material al público. Pensando también en que mucho de ese material, a veces las consultas son más específicas, son más dirigidas a investigadores, y ese material, al transformarlo de una forma expositiva, se le acerca también a la gente. Eso por un lado. Y lo otro, que los espacios expositivos de la biblioteca también son como bien democráticos, porque están dentro de el paso de la misma gente por la biblioteca. No están como escondidos a veces. Hay mucha gente que no va especialmente a ver la exposición, pero se encuentra con las exposiciones. Eso. Y eso hace también que, aunque sea un paso rápido, 1 o 2 minutos, algo de la colección se acerca al público en ese momento. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para poder elegir y programar las exposiciones? La programación anual de la exposición en la biblioteca es un consenso, ¿no? Desde la dirección, en este caso desde Soledad Barca, hacia abajo. Tiene mucho que ver con a veces con ciertos aniversarios. Por ejemplo, este año, yo sé que ustedes han hablado del tema de la exposición de José Trujillo Medina. Sí. Que eso es un año cerrado, ¿no? Se cumplía 100 años de la colección, de la donación a la biblioteca. Hay la otra exposición que tenemos este año de Tito Vázquez, que ese es otro tema, porque ahí lo que se hace es un poco conmemorar el ingreso de ese material a la biblioteca, ¿no? Llega un hecho inaugural. Un hecho inaugural, claro, que llegan estos negativos de Tito Vázquez al archivo fotográfico y audiovisual de la biblioteca, y en paralelo, mientras ellos lo trabajan, nosotros trabajamos en una exposición. Entonces, va a depender también el material que hay, cuál es el interés de la biblioteca, cuáles son las líneas particulares que se quieren seguir dentro de ese año, y el material que se quiere relevar. Pero, por ejemplo, este año, que nosotros también hemos comentado largamente, que hay la conmemoración de 3 centenarios: Depósito Legal, el Palacio de los Libros y la donación de José Toribio Medina. Todas ellas han tenido exposiciones este año, ¿sí o sí? Sí, porque 100 años claro, merecían. Oye, Marcelo, entonces ya sabemos cuál es el criterio, se elige el tema. Y después, ¿cómo sigue el proceso? Pongamos un ejemplo concreto, ¿ya? Perfecto. De la exposición de José Toribio Medina. Desde el año pasado nosotros sabíamos exactamente que venía esta conmemoración. Y ahí lo primero que nosotros como equipo tenemos que decidir es
si nosotros tenemos la expertise suficiente o necesitamos trabajar con alguien externo. En este caso, teníamos en la misma biblioteca Macarena Ríos, que historiadora. Nadie más experta en Medina en este momento que Macarena. Por lo tanto, empezamos a trabajar con ella en la parte curatorial, eso es lo primero. Después que se define con ella el material que se va a ocupar. Y ahí empieza un proceso largo que se empieza a digitalizar mucho material, porque en este caso, en la exposición de José Toribio Medina, hay mucho material que hay que cuidar, que son libros muy antiguos, hay material que hay que tener un cuidado especial, por lo tanto se digitaliza, porque también, esto como paréntesis, la idea de una exposición también es que todo ese material que está en la exposición después quede a disposición del público. Claro. ¿no? Si es que no se ha digitalizado antes. Si es que no se ha digitalizado. Si son digitalizaciones nuevas, la idea es que todo eso también quede a disposición del público. ¿Y forma parte como de un archivo de exposición, por decirlo así, como esto fue el material que se utilizó para esta muestra, o se plantea en un futuro hacerlo así? Eso va a depender. Por ejemplo, Medina, Tito Vázquez van aliados a reportajes que se publican en la web. Y eso lleva parte del material, pero también ese material después se entrega este año. También a principio de año tuvimos una exposición muy bonita de la revista Zigzag. Y ese material entonces se entrega al archivo correspondiente, y el archivo también después puede ver si eso llega a Biblioteca Nacional Digital, también puede abastecer a Memoria Chilena. O sea, puede seguir varios caminos. Nosotros, en ese proceso de digitalización, lo que hacemos es tratar de digitalizarlo con estándares que después sirvan también para esto. Bueno, después del proceso de digitalización, empezamos a ver también si el material que nosotros tenemos es suficiente para la exposición. O tal vez podemos empezar a trabajar con otras instituciones. Y ahí viene también un trabajo mancomunado, siguiendo el caso de José Toribio Medina, que es muy importante. Es muy importante para nosotros trabajar con otras instituciones. ¿Qué instituciones, por ejemplo? En este caso, trabajamos mucho con el Museo de Historia Natural y con el Museo Histórico Nacional. Fueron dos instituciones fundamentales. Tanto por el material, José Toribio Medina realizó investigaciones arqueológicas también, y ese material estaba en el Museo de Historia Natural. Por lo tanto, el préstamo de ese material para nosotros fue muy importante, pero también por la calidad de profesionales que hay en las otras instituciones. Nosotros somos un equipo joven, aprendemos mucho de la gente que hay en otras instituciones. El Museo de Historia Natural y Histórico Nacional tienen equipos de exposiciones con mucha experiencia. Nos prestamos materiales. Finalmente somos todas instituciones del Servicio Nacional del Patrimonio, y tratamos de trabajar entre nosotros, y eso yo quiero destacar, como que hay una hermandad muy potente. Es decir, ¿saben qué? Tenemos este problema en montaje, yo voy para allá, me falta este material, te lo prestamos, el día de mañana ellos necesitan algo de nosotros, ahí está el material. Es decir, hay una constante retroalimentación entre las instituciones que para nosotros es súper importante. Entonces, bueno, se define esa otra parte, que es el material que nosotros vamos a ocupar. Se define el guión de la exposición, que se trabaja con el curador, y ahí ya entramos a la parte de diseño, que ahí es donde Pilar y Simón empiezan a hacer la magia de traspasar toda esta gran investigación, este leviatán teórico, ¿no? Vamos a la parte visual. Convertirlo en un lenguaje que sea atractivo y entendible para la gente. Exacto, porque hay que reconocer que a veces uno que viene como de la academia y de espacios más como de investigación, puede ser profundamente latero, ¿no? Y como profundamente poco didáctico. Y para eso la visión de diseño es súper importante. Entonces, ahí viene esa parte que se trabajan bajando este material a diseño, y después ya empezamos a trabajar en lo que es el montaje mismo, en el montaje de las vitrinas, dónde va a ir cada objeto, la cédula, etcétera, etcétera, hasta ya llegar a un diseño general de la exposición y del montaje dentro del espacio que nosotros siempre trabajamos pensando en el espacio específico que tenemos para cada exposición. Y contemos cuáles son esos espacios. Bueno, la biblioteca en este momento tiene dos espacios grandes de exposición. La primero es el Salón Marta Cruz Coque, donde está en este momento la exposición de José Toribio Medina. Que está en el corazón de la biblioteca, el corazón mismo del edificio. De la biblioteca. Y yo encuentro, a mi gusto personal, una de las salas más hermosas que tiene la biblioteca. Tiene una cúpula preciosa, que es un salón muy bonito. Al lado está la Galería de Cristal, que es más pequeña, y que en este momento nosotros de a poco la hemos ido a tratar de
enfocándola hacia un espacio más visual. Ujú. En este Sí. momento hay una exposición de fotografía, Claro. y entre la gráfica y la fotografía hemos tratado que se potencie ese espacio desde Sí. ese punto de vista. Esos son los dos espacios grandes. Ujú. Después tenemos un espacio mediano, que es la Sala Premios Nobel, Sí. que está al ingreso, que hoy día también tiene una exposición muy bonita, que es el Palacio de los Libros, Sí. que cuenta la historia de este hermoso edificio que nos acoge, que es el Palacio de los Libros. Ujú. Es un espacio mediano. Sí. Y después tenemos muestras, que no Sí. son espacios expositivos, sino espacios para muestras, Ujú. que están, le llamamos los catafalcos, que está en la parte, en el sector de moneda. Que son unas vitrinas, digamos. Son unas vitrinas potenciadas con algún apoyo visual. Sí. En el primer piso aún En todavía. el primer Ujú. piso. En el -1 tenemos, a la entrada de la sección de periódicos, tenemos otra exposición que trabajamos temas que vienen desde la sección periódicos. En Sí. este momento hay una exposición sobre los periódicos Periódicos anglófanos, Ujú. Sí. que es un trabajo que se hizo con la Universidad Adolfo Ibáñez. Estuvimos con Michelle, de hecho, hace 2 programas atrás. Súper ¿no? entretenido todo Sí, lo que nos sí, sí, contó. sí. Exacto. Sí. Entonces también ahí como que es importante para nosotros que las secciones también se apoderen de los espacios, ¿no? Claro. Y ahí Sí. sale algo bien bonito con periódicos, que además hay un material que es infinito. Infinito. Y ahora también tenemos otro espacio que es a la salida de la sala Gabriela Mistral, el espacio de lectura más grande de la Ujú. biblioteca. Sí. Hay un espacio donde estuvo hasta hace muy poco una exposición de la fotógrafa Ana María Sibel. Sí. Ujú. Ahora vamos a empezar a montar otra exposición en conjunto con la Universidad Finisterra sobre planimetrías literarias. Esos son un poco los espacios. Pero es muy entretenido porque en cualquier rincón de la biblioteca a veces uno se puede encontrar con una pequeña muestra, una pequeña exposición, a la salida de la Sala América, Ujú. a veces en la hemeroteca estuvimos conversando. Sí. Entonces se aprovecha muy bien también la arquitectura y el espacio que nos Yo- otorga la biblioteca. Yo creo que hay un punto importante que tú mencionaste muy al inicio de esta conversación, que tiene que ver con la democracia o la democratización de ciertos contenidos y el acceso justamente a eso. La biblioteca de alguna manera tiene que garantizar ambas cosas, entonces creo que exposición es fundamental por eso, y como dice Juan Pablo, cualquier espacio puede ser utilizado para eso. Incluso un jardín. Sí, también. En este momento Ujú. en el jardín de la biblioteca hay 3 paneles montados sobre fotografías de Michael Mauney. Sí. Ujú. Para ahora en diciembre tendremos algo parecido con imágenes de Gabriela Mistral para celebrar el Nobel. Es decir, sí, totalmente de acuerdo. La idea es ir activando Sí. estos espacios, Sí. que la biblioteca tiene, por una cosa arquitectónica, tiene muchos, Sí. muchos lugares donde se pueden instalar cosas. Sí. Oye, Marcelo, ya está montada la exposición y llega Está diseñada. Está diseñada, la montamos y llega el público y la recorre, la mira, la disfruta, la entiende. Y una forma de retroalimentación que tienen ustedes son esos cuadernos de comentarios que se dejan ahí. ¿Con qué se han encontrado ahí en los cuadernos? Bueno, los cuadernos existen hace mucho tiempo, pero yo personalmente recuerdo en una exposición de Mampato hace ya varios años, Ya. algo muy bonito de una niña. Bueno, primero explicar que estos son cuadernos de visita donde se pone, bastante básico, ¿no? Se pone un lápiz, escriba, no sale. Y, Sí. y ¿no? que es bien común de la exposición Es en bien común, general. sí, sí. Pero no sé por qué, no sé si será algo de la biblioteca, que Ajá. se da algo que la gente le gusta mucho también apropiarse de ese espacio. Sí, expresarse. Claro, y me acuerdo que en una exposición de Mampato un niño, un escolar se le declara a una niña, y después hubo todo un que salió en la radio cooperativa y declara la que radio vintage, Marcelo. se le declara su amor, pero él la había visto en la biblioteca y no sabía quién era. No, me Entonces muero. después la gente le sacó fotos y la sube a redes, salió en radio cooperativa, en la radio Bio Bio. Ajá. Todos busquemos a quién es la persona que a la cual se le Armemos la declaró su pareja. amor. Claro. Claro. Entonces ese tipo de cosas Sí. se da mucho, ¿no? Es un libro bastante básico donde, como repito, pueden dejar sus ideas y la gente lo toma como dejar no solamente lo que le pareció a la exposición, lo que la exposición le despertó. Sí. Y eso es muy bonito, Sí. eso es muy interesante. Sí. Hay gente que te dice, mira, me acordé de, no sé, la primera vez que vine a la biblioteca hace 30 años atrás. Claro. O con estas fotografías de Tito Vázquez, la exposición que tenemos ahora, me recuerdo de cómo era Santiago de antes. O cosas nada que ver. O venir acá, ¿saben qué? Les voy a dejar un poema. Y la gente Sí. te deja un poema. Sí. Pasó un montón, perdón Marcelo, con la exposición de audiovisual, de hecho. Esto como de del traspaso de generación, como vine con mi hija, vine con mi hijo, y por fin conoció un VHS. Oye, y también ocurrió en la biblioteca, yo creo que un fenómeno inesperado con los antiguos ficheros Sí, que han sido Venturelli. parte de ciertas exposiciones, bueno, de Venturelli, que era donde efectivamente antes estaban las fichas de los libros catalogados para que los bibliotecarios pudieran Ujú. ubicarlos cuando se los pedían, y estaban en esta
exposición y sin que nadie se los dijera ni se los sugiriera, el público empezó a dejar mensajes dentro de los cajones de los ficheros. Y también se encontraron las cosas más sorprendentes, maravillosas, se expresaban también sentimientos de amor. Así que también ahí hay algo que en algún momento podríamos mostrarlo. Eso nació con la exposición de José Venturelli, que nosotros trasladamos esos ficheros ahí no con esa intención, que me parece más entretenido, ¿no? Que no sea con esa intención, sino que la gente se lo apropia, como una especie de soporte. Hay que explicar que estos ficheros son unos ficheros de madera muy antiguos, unos muebles con cajoncitos chicos, que antes estaban las fichas bibliográficas, ¿no? Y que hoy día por la digitalización del catálogo ya están obsoletos, pero son muy bonitos. Entonces, claro, la gente fue cortando estos papelitos, ha llegado al punto, y los va dejando ahí, ha llegado al punto hoy día ponemos el cuaderno y al lado hay que poner, mire, si quieres un papelito, saque de esto, no nos rompe el cuaderno, sino que ocupe el cuaderno para esto, porque también hay una manera de expresarse de la gente, que la gente lo reclamó, y nosotros tenemos que responder también a eso. O sea, si la gente lo encuentra útil y le gusta expresarse de esa manera, para nosotros potenciar eso, no lo vamos a cerrar para nada. Lo más, hemos conversado con Marcelo de hecho esto, o sea, el mayor deseo de un espacio expositivo y de un espacio participativo es ese nivel de participación, y yo creo que nadie lo hubiera logrado si no hubiera sido tan espontáneo como lo ha sido. No, maravilloso. Oye, Marcelo, y también algunas de estas exposiciones que terminan su ciclo dentro de la biblioteca tienen una nueva vida itinerante. Cuéntanos algo de eso. Sí, bueno, decir que la exposición cuando se abre, o sea, nunca se deja la exposición. Siempre hay que estar constantemente encima por una cosa de mantenimiento, pero también por ir agregándole cosas. Detalle, acabamos de agregar en la exposición de José Trujillo Medina un búho que es ícono de Medina, que fue impreso en 3D por el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, y que va por primera vez, podemos tener algo táctil, ¿no? Que la gente pueda tocar, con discapacidad visual, pueda tocarlo y entender esta figura. O sea, todo esto se va potenciando constantemente. Y efectivamente, como tú dices, una gran pata de nosotros las exposiciones es la itinerancia de la exposición. Hay exposiciones, tuvimos hace unos años, justo después de la pandemia, una exposición de los viajes de Hernando Magallanes, que yo creo que ya debe haber 150 versiones de esa exposición alrededor del mundo, en Tailandia, en Camboya, en Francia, en Chile, en montones de ciudades. Entonces, muchas veces nosotros recibimos un interés de alguna embajada, de algún instituto, de alguna institución que nos dice: nos vimos este material, nos gustó mucho, ¿qué tal si lo ponemos acá? Y ahí lo que nosotros hacemos es compartir libremente los archivos que se trabajaron, los archivos de la investigación, los archivos de texto y los archivos de diseño, y ayudar a la institución para la adaptación, porque obviamente el grueso de la exposición muchas veces es difícil llevarlo completo, pero se puede adaptar de acuerdo a la necesidad. Digamos, hacer una versión resumida, algo así. Hacer una versión resumida. Hay lugares que te piden la versión completa, hay otros que te piden la versión resumida, y yo recuerdo 2 o 3 casos que me acuerdo de la versión de Indonesia de la exposición de Magallanes, que fue preciosa. Me acuerdo hace poco una versión de la exposición de la editorial Rapa Nui que se fue a abrir Claudio Aguilera, que es el jefe del archivo de gráfica, lo fue a abrir a la Biblioteca El Salvador, que también vimos y era precioso. O sea, ver también el trabajo que hace uno pasado por un filtro externo y de repente ver lo que toma otras formas también es muy interesante, porque uno lo piensa de una manera y después a otro público, en otro contexto físico, hay otras materialidades que también entran ahí en juego y que también van transformando la exposición, que la van enriqueciendo. Oye, y no quiero hacer aguafiestas, pero tengo que preguntar esto, porque hemos hablado entonces de esta transformación, de también cómo ustedes van trabajando con otros equipos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de hacer una exposición en la Biblioteca Nacional? Si uno va hay primero decir que también hay como a veces hay una dicotomía aquí, que nosotros no somos museos. Eso es lo primero. O sea, somos súper honestos. O sea, somos una biblioteca que tiene muchas ganas de mostrarle a la gente los archivos que tiene y el trabajo que hace, pero nosotros no somos museos. Generalmente los trabajos museográficos son equipos más grandes, ¿no? Donde la curatoría es un espacio cerrado, después el montaje hay un equipo de montaje. Nosotros en general somos bien, hacemos de todo. Y en ese sentido,
obviamente que a veces uno se choca con... Me encantaría, no sé, que tuviéramos un equipo especializado en iluminación y poder entregarle a la gente la mejor iluminación. O tecnología de punta. O tecnología, ojalá pudiéramos tener 80 pantallas táctiles. Un holograma. Exacto, pero yo, de Medina. Yo diría que con el tiempo, al final nosotros aprendimos que en el tema de los recursos y todo eso, uno inventa y al final la gente, más allá de la tecnología, más allá si te gastaste 8 o 80 millones en una exposición, la gente aprecia mucho el esfuerzo por darles acceso a algo que no se tiene. Entonces yo creo que el gran desafío te lo plantea el material. Es decir, si tú tienes un libro que tiene 200 años, ¿cómo le muestro ese libro a la gente sabiendo que ese libro no puede estar al aire, no puede estar, la gente no lo puede tocar, no porque tú no quieras, sino que porque el libro se va a desgastar? Ok, ya. ¿Cómo transformamos esa materialidad a algo que la gente pueda acceder? ¿Cómo le hacemos sentir a la gente eso que el archivo te tiene que hacer sentir? Tú nombrabas la exposición del archivo audiovisual. Ahí es una exposición netamente sentimental. ¿Cómo te sentías tú en relación a nostalgia pura? En la nostalgia. Ok, ¿cómo le traspasamos eso al público? Obviamente es una lista de cosas que nosotros nos encantaría tener, pero también tratamos de como irnos adaptando a eso. Hay cosas que también son complejas en el sentido de los tiempos. Nosotros tenemos que ceñirnos a ciertos patrones y a ciertos protocolos ministeriales del servicio, ¿no? Y que obviamente a veces eso te atrasa, especialmente cuando nosotros nos ponemos una fecha y queremos llegar a esa fecha, ¿no? Porque esta es la fecha, porque este es el día. A veces uno tiene que ir jugando con eso. Yo creo que por ahí van ciertas cosas en las que chocamos, de qué tan laxos son los sistemas que a ti te permiten trabajar. Sí, no puedo dejar de pensar en la semana pasada que fue a Viña, en la Biblioteca Nacional, y justamente se hablaba desde la extensión cultural y por supuesto desde la labor de las exposiciones, nuevamente en el tema de también esto de mostrar de otra manera nuestros patrimonios y acervos, así que exposiciones tienen que haber como para siempre, ahora ya están instaladísimas. No, sin duda. Marcelo, ¿podemos saber en qué están trabajando ahora, qué planes tienen, cuáles son las próximas exposiciones o lo dejamos como sorpresa? 2026. 2026, por ejemplo. A ver, para nosotros también siempre una sorpresa, porque claro, de repente llegan cosas que llegan y tenemos que, no podemos dejar pasar la posibilidad, pero obviamente que hay un calendario. Nosotros estamos trabajando ahora con el archivo de gráfica, con Claudio Aguilera, sobre una exposición sobre afiche chileno, que es un archivo hermoso, porque hay unos formatos también de más antiguos. Uno conoce el afiche de ahora, una cosa más rudimentaria, pero antes eran unas obras de arte que se pegaban en la calle. Entonces, y de hecho muchos grandes artistas chilenos fueron afichistas también. Exacto. Solamente el archivo ahora de gráfica chilena sirvió y es la base de la exposición de Camilo Mori que está en el Palacio Pereira. Vamos a tener esa exposición el próximo año. Ya estamos Asumo que en Galería Cristal. En la Galería de Cristal. Y estamos también trabajando el próximo año en una revisión del material. Bueno, justo ahora estuvo Mauricio acá, sobre la historia de la hemeroteca. La hemeroteca obviamente debe ser uno de los archivos, yo creo, más entretenidos que tiene la biblioteca por la variedad de cosas que tiene. Y además por el público al que llega, desde los niños hasta la gente mayor. Es un archivo bien particular porque toca todos los temas posibles, ¿no? Un poco solamente los archivos bibliográficos tienen eso, que hay libros de todo, pero claro, los fanáticos de fútbol tienen su revista, de música tienen su revista, los cómics tienen su revista, o sea, todo. Tú puedes repasar todos la historia de los nichos en Chile a través de la historia de la hemeroteca. Esas son las dos grandes líneas que puedes adelantar ahora. Que podemos adelantar ahora, pero nada, yo creo que también tenemos que irnos adecuando a las líneas programáticas que van naciendo también de la biblioteca, del servicio del ministerio, y un poco también a lo que los archivos, si llega por ejemplo, la recepción del archivo de Paula para la biblioteca, de la revista Paula, es muy importante, y eso va indudablemente requiere en una exposición de la revista Paula. Entonces, en algún momento va a pasar. En algún momento va a pasar.
¿Cuándo? Tenemos que irlo viendo y programando. Bueno, Marcelo, se nos acabó el tiempo. Marcelo, muchas gracias por haber gracias venido a a la ustedes. proclama y además felicitaciones por tu trabajo y por el de tu equipo, porque realmente nos llena de color, nos llena de atractivo la biblioteca y convoca a mucha gente. Así que La gente se da feliz. así es. Así que Convoca la felicidad. felicitaciones por eso y muchas gracias por haber estado en la Gracias. proclama. Vamos entonces a nuestro archivo de la palabra. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Marina Arrate Palma es una poeta chilena, nacida en Osorno en 1957. Estudió en la Universidad Católica, donde se tituló de Psicología Clínica y más tarde obtuvo una maestría con mención en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Concepción. Su tesis para ese grado versó sobre la segunda novela de Diamela El Cid, Por la Patria, convirtiéndose con ella en una de las primeras exégetas de la obra de la escritora chilena. Y yo tengo que decir que exégeta es alguien que hace la interpretación crítica y completa de un texto. Perfecto. Junto a la generación de poetas chilenas que emergen en la segunda década de la dictadura militar chilena, llamada la generación de los 80, que está integrada entre otras por Eugenia Brito Astroza, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Soledad Fariña, su poesía se caracteriza por la búsqueda incesante de un significante libertario para el signo mujer dentro del sistema sexogénero. El siguiente documento sonoro se registró en el Instituto Chileno Norteamericano el 8 de mayo de 1997. Ahí, Marina Arrate leyó su poema Rock Woman, último texto de su libro Máscara Negra. Y también tengo que contarte algo, Juan Pablo. Este poema está inspirado en un videoclip de la cantante Taylor Dayne, que ella vio en el programa Más Música. Con Andrea Tesa. Ajá, sí, y que es transmitida los domingos en televisión. Así que escuchemos el audio y adivinen en qué canción está inspirada. Y con eso nos despedimos también. Bueno, entonces escuchen este audio y nos vemos el próximo lunes en La Proclama por Radio UNIAC. Que estén muy bien, buena semana. Chao, chao. Este es Rock Woman. Con este texto cierra el libro Máscara Negra. 1. Su sonido emerge en plena oscuridad. Don't rush at me, ruge. Oh, please, baby, baby, no te abalances sobre mí. Una luz amarilla diagonal alumbra una niebla cobriza y vacilante. Tiene la melena fucsia esparcida en el aire, los brazos desnudos, teñidos de violeta, y entre el vaho la guitarra eléctrica presiona con dedos enguantados. I am the rock woman, canta dulcemente. Mi centro total reverbera en lo desnudo de esta noche, mi llama central. Oh boy, you're walking in the night. Oh boy, boy, tell it to my heart. Tell it, you're my only one. 2. 40 reflectores alumbran sus espasmos. 3 bateristas baten el vientre de sus tambores. Su cabeza es matizada y ella canta. You're nude in the night street, I'm nude in complete darkness. Oh, you're a fool, boy, don't look at me through the window. Look at me frente a frente. This is the night, the unique night, listen to me. 3. I've drunk in the long Iceland of richness. Look at my hair, mi flameante pelvis, las ondas lentas de mi vientre liso, el hondo canto de mi canto oscuro. You're dreaming in a sexy way, but I am the sexy way. Oh boy, the light of fullness involves the grace of my dress. Ven, espléndido, a tomar la locura de mi boca. Yo extenderé mi mano hacia ti, y acariciaré tu cabeza y besaré tu mejilla y te diré, hermano, lover, brother, y ya seremos únicos y perfectos. Oh boy, you're loving the light of hurt. 4. I will answer to you, rock woman, in your own language. Invítame, porque aun cuando cantes para otro y no para mí, yo volveré mi rostro hacia ti, con mis cejas pintadas sobre mis ojos egipcios. Y mientras cantas, I have found my complete center, ascenderé a ti ardiente y fastuosa,
y mientras susurras You're loving me in a sexy way y musitas You're my lucky star, junto a ti apareceré brillante y espléndida y rutilante, y mientras culminas I will love you for the rest of my days, plena, precisa y pausada, procederé a iniciar la ceremonia de mi propia coronación. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.